hoy, bueno, vamos a hablar de una de esas aristas de la cultura digital que están como súper en tendencia. Hay muchas dudas, también hay algunas reflexiones en torno a qué es eso del chat GPT, qué son estos servicios de chatbot o aplicativos, qué son las inteligencias artificiales generativas y, bueno, una pregunta que es bastante amplia y que seguramente no vamos a lograr responder en este rato, que es, bueno, qué nos puede venir en el futuro, qué se nos presenta en el horizonte en términos laborales y académicos cuando hablamos de la existencia de inteligencias artificiales como este chat del que vamos a hablar hoy día. La bienvenida entonces para todas las personas que se integran hoy a Cultura TIC y bueno, decir que este es un espacio más que de respuestas y de pontificaciones y digamos de reflexiones muy cerradas, es un espacio al contrario súper abierto en donde nos mm, formulamos como un camino de diálogo, de muchas preguntas, de preguntas al chat GPT, pero también de preguntas sobre este chat y también pues por ahí derechos sobre otras inteligencias artificiales. Entonces, la idea es que yo voy a hacer como una introducción o más que eso como a dejar algunas pistas que pueden tal vez ser útiles para la conversación, pero lo más probable es que ustedes desde sus campos del conocimiento, desde sus diversas experticias y preocupaciones y trayectorias y experiencias, pues van a tener también mucho más por aportar a estas pistas que yo quiero dejar aquí en el tintero en este arranque de esta sesión de Cultura TIC. Entonces, bueno, lo primero es preguntarnos si las máquinas son inteligentes por sí solas. Cuando hablamos de inteligencias artificiales, pues hablamos también del machine learning o de máquinas que están en aprendizaje también como nosotras, como nosotros, en nuestros distintos campos, pues como del conocimiento. Las máquinas no son inteligentes por sí solas y esa es como una de las primeras pistas o como pildoritas que quisiera dejar aquí para la conversación, es que las máquinas no digamos, están en un sentido automático, independiente y autónomo, aprendiendo por sí solas y desarrollándose y evolucionando por sí solas, sino que están siendo alimentadas con nuestros conocimientos, con los datos, con toda la data generada justamente pues por los seres humanos. Entonces, digamos que no son entes aislados que como en la película más futurista van a actuar por cuenta propia, independiente de lo que somos los seres humanos. Aquí alguien dice que no se escucha. ¿Están escuchando? Mari, nosotros ya vamos a hablar con ellos por el chat, ¿listo? Ah, perfecto, listo. Gracias. Yo voy a minimizar el chat este rato y ahorita ya lo abro para la conversación. Entonces, bueno, eso, que los algoritmos, bueno, el chat GPT es solo uno de muchos aplicativos de las inteligencias artificiales. A mí, como también he leído en otros papers y en otros artículos, he escuchado en diversas conversaciones, me parece lógico hablar de inteligencias artificiales diversas. Me parece difícil establecer eh, que hay una sola inteligencia artificial, porque justamente si decimos que estos sistemas, estos aplicativos, estos desarrollos están siendo alimentados por datos que proveemos como seres humanos, entonces hay una diversidad de lenguajes, una diversidad también de puntos de vista. Esa es una de las conversaciones pues como más álgidas en este momento en torno a las inteligencias artificiales y es qué sesgos pueden tener, porque por supuesto los tienen debido a que justamente somos seres humanos quienes estamos alimentando con nuestros datos día a día esos repositorios en donde confluyen imágenes en movimiento o imágenes estáticas, textos, reflexiones, bueno, programaciones desarrolladas pues justamente por personas que tienen sus propias subjetividades, que tienen sus experiencias, que están posicionados en el mundo pues como desde distintas orillas y en distintas interseccionalidades pues también. Entonces, bueno, tenemos un chat
que en este caso es el ChatGPT, que hace parte de una de esas múltiples inteligencias artificiales. No hay coincidencia en cuántas exactamente son, porque justamente son desarrollos constantes. Creo que cada día pueden salir distintos aplicativos y distintas formas de programación. Hay algunas personas que confluyen en nombrar 7 inteligencias artificiales. Yo creo que esto es un tema bastante técnico y tecnológico y especializado. Hoy aquí pues estamos como juntándonos para conversar específicamente con y sobre el chat GPT o GPT. Eh, mm, es una de estas inteligencias artificiales que está entrenada, que está diseñada, que está siendo programada para tener con los seres humanos conversaciones lo más naturales posibles. Entonces, digamos que hay mucho de simulación allí, que hay mucho de simulación alimentado pues, por datos que les sugerimos o que le entregamos a los seres humanos, y lo que hace el chat entonces es como generar unas conversaciones o generar unos párrafos o generar pues, como unas interlocuciones que son partidas pues como de datos generados por humanos, pero pues en máquinas. Aquí también pues como para la conversación quiero dejar en el tintero que aplicativos como este chat GPT lo que hacen es, digamos, generar unas representaciones de la realidad, que es lo que hacemos constantemente cada vez que nos enfrentamos, que encaramos cualquier contenido académico, cualquier contenido artístico, de expresividad más artística, cualquier contenido pues, asociado a producciones intelectuales de diversa índole. Entonces, si eso es lo que estamos haciendo cuando vemos una fotografía, cuando vemos una pintura, cuando leemos un artículo científico, cuando vemos una película o simplemente cuando miramos también como una valla y vamos caminando por la calle para salirnos del espectro digital. Esto es importante, lo que hacemos con nuestros cerebros es constantemente generar representaciones de la realidad que además no funcionan de modo desarticulado o independiente, que se crean esas representaciones en combinación con nuestras propias trayectorias, con nuestras subjetividades, por supuesto, con esas preocupaciones que tenemos hoy día, con imaginarios, con nuestras raíces. Entonces hay como una gran combinación de elementos que tienen que ver con nuestras personalidades, con nuestras procesos de formación, con el lugar que habitamos en el mundo, que no es lo mismo, no va a percibir igual una conversación por Twitter o la interpretación de una pintura, de un cuadro de Van Gogh, una persona que habita en Sudáfrica, en Cabo Verde, o una persona que habita aquí, pues como en una ciudad como Medellín, o en una ciudad del norte global como Zúrich o como Nueva York, ¿cierto? Entonces hay distintas variables que interceden o que se involucran pues, con esas representaciones que hacemos de la realidad. Y algo que podemos entonces intuir es que si el chat GPT nos está entregando unas representaciones, bueno, el chat como también estos otros aplicativos están generando imágenes. Por aquí más adelante les comparto un artículo en donde decimos, bueno, si este sí es el Papa, este no es el Papa. Creo que es uno de los grandes temas de conversación que ha habido en las últimas semanas, derivado de otra aplicación que no es el ChatGPT, sino de una de estas inteligencias artificiales que construye imágenes con una data que también ha sido suministrada por seres humanos. Bueno, este sí es el Papa, es falso, es verdadero. Entonces, ahí, digamos, esa interpretación de ese contenido tiene que ver con nuestras propias subjetividades, imaginarios, trayectorias, experiencias. Entonces, para lo que nos sirve el chat GPT o lo que se propone Open y cuando crea, bueno, y Microsoft y los socios de esta corporación, cuando crea un aplicativo como este, es entrenar en distintas versiones, o sea, no hay una única versión del chat GPT, ya va por la cuarta, capaz que ya va por la quinta mientras estamos aquí teniendo esta conversación. Es lo que hace entonces esta corporación con sus aliados tecnológicos es entrenar, generar algoritmos, entrenar un sistema tecnológico para generar conversaciones que puedan simular la máxima naturalidad posible.
Entonces ahí pues hay como muchas preguntas asociadas a si el ChatGPT puede predecir el futuro, si el ChatGPT tiene sentimientos, si puede tener una relación afectiva o incluso sexoafectiva. Esas son preguntas que se le están haciendo al chat hoy día. Y bueno, ahí vamos a ver ahorita entonces, según lo que conversemos, que hay cosas que no son fáciles de reemplazar, que en este momento de la historia podemos decir no son automatizables, como eso, como los sentimientos, como algunas formas, muchas formas de relacionamiento humano que están basadas pues como en eso, en sensaciones y en sentimientos. Aquí decir que pues una de las, dos de los frentes pues que están sobre la mesa cuando hablamos de aplicativos como el ChatGPT tienen que ver o con la tecnofilia o con el neoludismo. Aquí yo quisiera dejar como una posibilidad, como una zona gris en la que no tengamos que estar ni en una ni en la otra orilla, pues como seres sociales podemos estar como en contradicción permanente y se vale que estemos como preguntándonos qué cosas muy maravillosas, muy esperanzadoras posibilita una tecnología como estas y qué cosa desesperanzadora, qué cosa problemática o preocupante también puede estar asociada a la interacción en un chat como este. Entonces, eh, es importante salir como, creo, tecnofílicos, completamente enamorados de todas las tecnologías, o si se sienten un poco más neoluditas, un poco más escépticos frente a la existencia de ciertas tecnologías que pueden reemplazar al ser humano, que pueden cambiar el mundo en el que vivimos de formas problemáticas. Entonces, bueno, esa puede ser una de esas puntadas que pueden ir como conversando ahorita en el chat mientras llegamos al punto en el que vamos a tener otra interacción con esta tecnología directamente. Decir esto entonces, que en esa zona gris es importante que concibamos un hecho concreto y es que toda la evolución que hemos vivido en las últimas décadas no sería posible si no existiesen las innovaciones basadas en tecnología que hemos presenciado su desarrollo, pero que también nos hemos visto favorecidas o favorecidos pues como con la gratuidad, con la disponibilidad en esta gran red de redes que es Internet y a través de distintos dispositivos digitales. Entonces, bueno, decir eso, que gracias a todas estas innovaciones y desarrollos de esta era digital, las comunicaciones no son lo que eran en los 60, las expresiones artísticas también han mutado, hubo esa época en la que se concibió que la pintura iba a desaparecer porque apareció la fotografía y en realidad lo que hubo fue como modificaciones en esa forma de representar la realidad a través como de lo visual. Entonces no es que los pintores ya no tengan razón de ser y que este mundo carezca de expresiones como pictóricas. Por el contrario, digamos que hubo mutaciones, que hubo reemplazos, que hubo cambios en la forma como esa expresividad se manifiesta en el día a día desde distintas latitudes. No podríamos hablar de telemedicina, no podríamos hablar de la rapidez con la que apareció una vacuna contra la COVID-19, no podríamos hablar de estas metamorfosis o multimodalidades educativas mejor que hoy podemos aprovechar esto que hoy nos permite que yo esté aquí en un sector de la ciudad de Medellín hablando con ustedes a través de esta sala de Zoom. Entonces, bueno, el acceso a la información sobre derechos, por supuesto, no sería posible si no fuera por esta evolución que hemos tenido gracias a las innovaciones basadas en tecnología. Entretenimiento, pues no existirían canales de entretenimiento y tanto más. Creo que ustedes también por el chat pueden continuar con esa gran lista de cosas que podemos presenciar y que podemos disfrutar unas personas más que otras, unas personas menos que otras. Por supuesto sabemos de la existencia de brechas digitales, por supuesto sabemos de otros problemas asociados a la tecnología, pero digamos que en esas bondades tenemos que concebir esto. Entonces, esto mismo, digamos que puede ayudarnos a responder que el chat GPT no es una amenaza eh, en un sentido absolutista, que no es una amenaza que va a transformar el mundo, que nos va a reemplazar como profes o como fotógrafas o como radialistas
o como en esos roles pues, que desempeñamos en el día a día, en la vida académica o en la vida laboral, que es una de esas grandes preguntas que ahorita se están haciendo en los medios de comunicación, como bueno, esto va a reemplazar mi labor, esto va a generar entonces el informe noticioso por sí solo, o esto va a escribir el artículo por sí solo. Hay un ejercicio que hizo Rafael, Pombo, se me olvidó el nombre en este momento, bueno, que se emite los domingos a las 10:30 de la mañana, las preguntas de Pombo, pero se me olvidó el nombre ahorita, es un periodista colombiano, y él en estos días, puede ser un mes y medio, tuvo una conversación en su, digamos, en su podcast, en sus episodios, él usualmente entrevista 4, 5, 6 personas que tienen que ver con el tema del día, eh, habló el otro día pues como sobre deportes, en estos tiempos, habló en estos días sobre acosos y violencias sexuales y entonces entrevista a personas especializadas, pues el día de hablar sobre el chat GPT, por supuesto, solo habló con el chat. Y fue interesante pues como lo que iba leyendo y habló con otros aplicativos de inteligencias artificiales. Entonces, bueno, ese reemplazo no se puede totalmente, siempre habrá seres humanos mediando esos desarrollos de estos aplicativos o estas expresiones de estos aplicativos, desde su configuración, desde la programación, hasta ya, digamos, lo que se produce producto de esas conversaciones o de estas demandas que hacemos los seres humanos a estos aplicativos como el chat. Aquí entonces, bueno, hablando de ese gran temor, que es como un tema de conversación, que es como, bueno, las inteligencias artificiales nos están reemplazando o nos van a reemplazar en un futuro, en un corto plazo o en un mediano plazo, pues lo que podemos decir es eso, que por sí solas no reemplazan personas ni procesos, sí tienen una configuración, una programación que en teoría y en algunas de las prácticas que vemos hoy día pueden aportar a la transformación de algunos asuntos de la vida social, pero no por sí solas las inteligencias artificiales nos pueden reemplazar. De hecho, si nos devolvemos un poco en el viaje del tiempo y de las innovaciones, encontramos esos momentos en los que se decía, bueno, la tecnología va a reemplazar entonces las labores domésticas, las va, digamos, a alivianar y va a reemplazar completamente entonces este rol que desafortunadamente le ha sido asignado histórico y sistemáticamente a las mujeres, ese rol de lo doméstico. Entonces hubo momentos en los que en las eh, distintas tribunas de información se decía, bueno, las lavadoras entonces ya van a reemplazar ese oficio duro que le toca a las mujeres y a las trabajadoras y trabajadores domésticos. Ni las lavadoras, ni las neveras, ni los hornos microondas han reemplazado o han, digamos, disminuido esas brechas de género, por ejemplo, pues como para ponerlo en un contexto muy específico. En general, ninguna inteligencia artificial por sí sola puede disminuir o erradicar violencias de las que vivimos pues en nuestras interacciones sociales en la cotidianidad. Por lo mismo, entonces quiero dejar aquí también esta puntada para la conversación, y es que la perspectiva de derechos humanos la imprimimos nosotras y nosotros como profes, como investigadores, como directivas o directivos de instituciones de educación, como líderes o lideresas de unas comunidades o de unos ciertos campos pues como gubernamentales, por ejemplo. Entonces, esa perspectiva de derechos no es reemplazada por la CIA, no van a gobernar el mundo, no van a legislar, no van a cambiarlo todo de la noche a la mañana. Están siendo nuevamente, insisto, configuradas, programadas por seres humanos estos desarrollos y estas inteligencias artificiales, con lo cual desde nuestras distintas orillas, quehaceres, vocaciones y expresiones, cuando interactuamos, o digamos recurrimos a un desarrollo como el chat GPT, pues la clave de derechos humanos la ponemos nosotras y nosotros, y la interpretación de ese desarrollo también, por supuesto. Aquí ya entonces para que pasemos como al ejercicio, porque yo sé que se va el tiempo en estas sesiones, ya vamos por los 25 minutos, un llamado a siempre dudar, como a esa posibilidad de interpelar, de preguntarnos esto para qué sirve o esto porque puede ser preocupante. Yo creo que debe estar así como súper fresca esa capacidad
de duda, pero también esa capacidad de debate y de conversación, que creo que es también esta clase de ejercicios que proponemos en Cultura TIC tiene que ver con eso. Nunca llegamos aquí con respuestas cerradas sobre uno u otro asunto de la cultura digital, siempre llegamos más como con píldoras para la conversación y nos vamos con un montón de dudas y con nuevos elementos pues para seguir dudando y para seguir conversando. Entonces aquí más que ver para creer, tenemos que recurrir a esas posibilidades de verificación y de experimentación. Verificar, tenemos, así como existen inteligencias artificiales como el ChatGPT, existen también como diversos canales en donde podemos contrastar la información, que no es un asunto exclusivo de periodistas, esto me lo enseñaron a mí tal vez en la primera clase de comunicación social, periodismo, en la Facultad de Comunicaciones en el 2001, que es como el contraste de fuentes, siempre verificar la información por todos los medios que tenga al alcance. En esa época todavía de mutación de lo analógico a lo digital, pues teníamos que ir a distintos periódicos, estar pegadas al radio, pues como al transistor, entrevistar múltiples fuentes para obtener múltiples puntos de vista y construir reportajes o noticias o contenidos pues, comunicacionales lo menos sesgados posible. Entonces, esto también es importante cuando llegamos a un chat como el GPT, pues no nos vamos a quedar eh, creyendo 100% en estos 2 o 3 párrafos que nos entregue como respuesta a una de nuestras inquietudes o interacciones. Entonces, ir a otros canales, que hay tantos, que es una de las grandes bondades de Internet, que podemos ir a múltiples canales de información y podemos contrastar eso que una sola fuente nos entrega. Entender que el chat GPT es una fuente más de información y no es la única y no se la sabe todas porque pues, está siendo programado por seres humanos con algunas certezas, pero también seguramente con muchas dudas y con algunos sesgos tal vez en esa forma de configuración de sus algoritmos. Y bueno, la experimentación yo creo que también es un llamado permanente en esta era digital. Antes de creer, antes de construir un punto de vista propio, pues como experimentar, jugar un poco, no creer como ciegamente en estos aplicativos, jugar un poco con ellos, de eso hace parte pues como la experimentación. Entonces, bueno, dejar aquí un poco tachado esto de simplemente ver para creer y pasar como al jugar para creer, verificar para creer, experimentar para creer o para construir esas representaciones de la realidad y nuestros puntos, nuestras propias argumentaciones y nuestros propios puntos de vista. Aquí, por último, y ahorita puedo pasarles los enlaces por el chat mientras hacemos como una interacción con el chat GPT, pero por el chat de Zoom les voy a pasar estos enlaces. Está este artículo pues está en inglés, por supuesto lo pueden traducir, que habla de un poco, bueno, es una visión un poco más escéptica frente a las inteligencias artificiales y habla pues como de los chatbots como manifestaciones también del desasosiego y de las crisis que pueden estar viviendo algunas corporaciones enormes de la tecnología como Google, como Facebook, como Microsoft. Entonces hay como una problematización interesante ahí que Cory Doctorow, que es un bloguero, un periodista, un autor de obras de ciencia ficción y una persona que se está interpelando siempre como la superioridad o la fantasía de la tecnología por sí sola. Entonces ahí hay un punto no neoludita, pero sí un punto pues como más escéptico y que pone pues como en tensión esto que está pasando pues con la aparición de nuevas tecnologías y aplicativos como el chat GPT. Eh, hay una columna muy interesante de la abogada Carolina Botero Cabrera, directora de la Fundación Carisma, que en Colombia y América Latina defiende derechos digitales, eh, en donde se pregunta si el chat GPT es la respuesta o es una parte del problema. Entonces es una columna interesante en El Espectador, en su columna semanal del Espectador, y se pregunta eso, pues como por el cruce entre las sociedades y las inteligencias artificiales y este chat GPT que representa, que es nuevamente ir como en esas zonas grises de lo duro y de lo complejo y de lo difícil y problemático, a lo esperanzador, a lo transformador y a lo que sí podemos como sacar beneficiosamente a escala colectiva y para los bienes comunes en materia pues como de educación y de otras interacciones sociales.
Y este es uno de los contenidos de los que ahorita hablaba, que se llama Esto no es un papa, es un contenido muy reciente, escrito por Catalina Ruiz Navarro en la revista Volcánicas, y ahí pues entonces ella también hace un abordaje interesante sobre eh, no tenemos que tragar entero, qué interesante siempre tener ahí esa, esa consigna de la verificación, de la interpelación, porque si esto es transformador, porque no lo es, entonces bueno. Y este podcast que me quedó aquí mal escrito, no me salió el autocorrector, por eso no se puede confiar ciegamente en toda la tecnología, en todas las tecnologías. Este podcast, no sé si lo conocen, se llama Solaris y es de Jorge Carrión. A mí me parecen interesantes sus podcasts, este y otro más reciente que se llama Ecos. Tienen distintas entregas, pues en el capítulo 18 de Solaris, antes del auge del chat GPT, Jorge Carrión está como preguntándose y presentando distintos puntos de vista, no solo el de sí mismo, sobre los algoritmos creativos y esto qué significa que ya existan estas representaciones pictóricas que no son solamente pues como firmadas por una persona de carne y hueso, cómo se alimentan esos algoritmos para esas nuevas representaciones, y habla de otros formatos como de información y otros soportes, no solo pues como de lo gráfico. Bueno, entonces, les propongo que hagamos un ejercicio en el que vamos en este momento a preguntarle al chat GPT algunas cosas. Yo traje un repositorio de preguntas que han sido formuladas al chat por estudiantes de la... Mari, Hola, dime yo. qué pena que te interrumpa. ¿Puedes ahorita en un momentico revisar por favor tu chat de WhatsApp? Sí, claro que sí. Mientras voy a ir acá leyendo, Mari, como una discusión que se ha venido generando en el chat, lo voy a leer para que lo vayas teniendo en cuenta. Pero entonces acá nos dicen, Daniel Londoño, la cosa es como evitar el mal uso del GPT, pues de mano propia conozco variedad de alumnos de secundaria que de forma holgazana usan estos software para resolver sus deberes sin ninguna interiorización. Entonces Ricardo pues hace también como un aporte y dice que lo importante sería trabajar en la ética, inculcar principios y valores y comportamientos en sociedad que se reflejarán posteriormente en el profesionalismo. Otra persona nos coloca acá, que entonces el contenido ya no puede ser lo más importante para educar. Estos son como algunos de los mensajes que nos han ido dejando acá en el chat. Bueno, ay, disculpen si está muy difícil estaba difícil escucharme. No, vale, solo queda un poquito de ruido ahí como en el fondo, pero se te escuchaba bien. Bueno, yo creo que ya lo logré, no sé si mejoró. Lo que pasa es que estaba sin luz en la casa y me tocó venir como rápidamente a otro lugar cercano para poder conectarme con ustedes. Bueno, espero que haya mejorado. Muchas gracias, Mari. No, aquí yo. Entonces, bueno, ahorita yo voy a repasar mejor pues como cosas que hay en el chat, pero les voy a proponer que, que ingresen a este Padlet. Ahí van a encontrar algunas preguntas que entonces ya han sido generadas por estudiantes de la Universidad de Antioquia, la Universidad de ICESI y también del claustro, Universidad del Claustro de Sor Juana de México. Esto es por un ejercicio que tuvimos hace un par de semanas durante el MOSFest, el Festival de Cultura Libre que realiza Mozilla, Firefox, cada año, pues nos encontrábamos físicamente, pero ahora, bueno, por temas de sustentabilidad, de crisis climática y también producto de la pandemia, pues es una actividad que ya fluye mm, netamente de modo digital. Y bueno, tuvimos entonces una sesión en la que nos preguntamos algunas cosas así como hoy sobre el chat GPT, y yo, bueno, traje este repositorio que lo dejamos ahí abierto, pues como entre las profes y los profes que acompañamos esa sesión, y hoy yo se los quiero compartir para que, aquí lo estoy compartiendo ya, para que entonces si tienen una nueva pregunta, yo les voy a poner una canción en este momento. Lo que dure esa canción nos va a ayudar a destinar un tiempo de lectura de estas preguntas o de generación de nuevas preguntas. Entonces pueden como el Padlet está abierto para que puedan hacer sus propias preguntas, o si ven que ya por encimita han sido generadas por otras personas,
entonces le pueden poner una estrellita. Voy a volver al Padlet. Entonces miren que aquí tiene pues estrellita, no, perdón, manito arriba. También pueden como calificarla negativamente si no les gusta alguna de las preguntas, pero que tengamos una interacción. Entonces por unos 4 o 5 minutos con estas preguntas que aquí están formuladas, o que haciendo clic aquí en el más, en la parte lateral izquierda, perdón, derecha inferior, pueden generar su propia pregunta. Si quieren pueden dejar o no su nombre y el lugar desde donde están preguntando, si son docentes, si son estudiantes, si tienen otra ocupación que no tiene que ver pues como con lo educativo, también sería interesante que lo consignaran aquí. O bueno, simplemente eso, si se sintonizan con alguna de las preguntas que ya están aquí, que son preguntas que le vamos a hacer en otros 10, 15 minutos al chat en este momento. Entonces, bueno, no sé cuántas personas aquí ya hayan tenido alguna interacción y quisiera dar la palabra a una o dos personas como que compartan su experiencia muy brevemente para que ya pasemos como a las preguntas. Alguien que quiera abrir su micrófono y contarnos si ya tiene una cuenta ahí en el chat GPT y qué le ha preguntado. Hola. Hola, ¿Puedo hablar? Mi nombre es Juan Daniel Mazo. ¿Cómo están? adelante Juan Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Pues en cuanto a tu pregunta, bueno, primero saludarlos a todos. Es siempre extraño pues uno conectarse a esos medios y con tantas personas que ve uno acá. Yo soy profesor de la universidad, soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Ya he tenido la oportunidad de interactuar con ChatGPT. Siempre es un poco escalofriante pues cuando uno interactúa con herramientas nuevas, con plataformas pues como novedosas. Pero sí he visto pues que tiene un límite de pronto en las respuestas que puede ofrecer, especialmente cuando están relacionadas con arte, cuando están relacionadas con asuntos muy concretos, muy delimitados. He visto, por ejemplo, que cuando uno le pregunta por referencias a ciertos temas, pues puede ser imprecisa en los DOI que ofrece, puede ser imprecisa incluso en los referentes que presenta. Bueno, y no deja de ser una herramienta en construcción. Yo en el Padlet, pues, me animé a poner en consideración algo, y es si realmente podemos integrar mecanismos muy sofisticados de nuestro comportamiento como seres humanos a la programación que tienen estas herramientas. Y lo digo más que todo por un trabajo que ha hecho Gergi Gerenzer. Gergi Gerenzer es un psicólogo que se ha preocupado pues por la irrupción de la tecnología en nuestras vidas, y él habla de las heurísticas de procesamiento de la información. Una heurística pues básicamente es un atajo mental a través del cual los seres humanos abstraemos la realidad. Y él tiene la premisa en un libro que publicó el año pasado que se llama Cómo mantenerse inteligente en un mundo inteligente, que los algoritmos funcionan bajo un paradigma de mundo estable. Es decir, la respuesta que puede ofrecer un software está determinada por la programación que se hace en cuanto a un patrón predecible de respuesta. Y los seres humanos, la forma en la que evolucionamos, pues no es esa. Nosotros, nuestro cerebro se adaptó de suerte tal que pues respondíamos a la incertidumbre o a la contingencia del medio ambiente, y estas herramientas pues no pueden funcionar de esta manera. No tendríamos pues como una forma muy precisa de estos atajos mentales con los que abstraemos la realidad, que son las heurísticas, integrarlos a la forma en la que estas herramientas pues ofrecen respuestas y automatizadas además, pues, o con lenguaje generativo, que es como funciona ChatGPT, ¿cierto? Bueno, y el tema del arte, el año pasado yo pues, tuve la fortuna de escribir un ensayo sobre poesía y algoritmos con el que gané el concurso nacional de escritura, y también veía como los límites a los que se podía llegar en el arte con estas herramientas, ¿no? Pues un poema básicamente es por la forma en la que nos conmueve, que nos gusta o que nos conectamos pues con él. Y hay unas herramientas de Google pues que uno puede escoger un poeta de un estilo con el que podría escribir poesía, pero no deja de ser como muy rudimentario, no deja de ser poco elaborado pues el poema, la imagen poética. Bueno, con eso finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Qué interesante como todo lo que pone aquí en cuestión. Quisiera pedirle el favor de que es que estoy perdida en el Padlet, porque afortunadamente hay muchas cuestiones.
Si puede poner aquí como la pregunta que usted formuló o indicarme cuál es. Es esa que dice Juan Daniel Mazo, docente UDA. Ah, ya la vi, la que tiene el gráfico. Listo. Entonces, ahorita la voy a copiar y ahorita hacemos el ejercicio de preguntarle al chat a ver qué nos responde. ¿Y Eh, alguien más? Sí, profe, sí, no. Mari, acá tenemos dos manitos levantadas, una de Rafael y la otra de Geraldine. Podemos hacerlo en ese orden, entonces, la intervención, si te parece bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael del Cristo Vázquez, soy docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pero además soy docente en otra universidad y en otra universidad tuve una dificultad con el tema de ChatGPT, GPT, perdón. Eh, Elaboré una actividad evaluativa con los estudiantes, formulé unas preguntas sobre unos temas en los cuales ellos debían dar pues como su opinión. Resulta que cuando voy y reviso las actividades evaluativas, se me genera mucha sospecha, ¿cierto? Se me genera mucha sospecha en términos de las respuestas, en las formas, y no sé, la iluminación que se me vino en ese momento de entrar a chat y preguntarle que si ese texto que estaba ahí, él lo había escrito. Y el chat me respondió que sí, que él había escrito ese texto. Entonces, es también como esta herramienta en términos de las actividades evaluativas, cómo lo vamos a mirar en el ámbito de lo académico, el uso de estas herramientas y qué tan confiables pueden ser, digamos, como esa respuesta que él nos dice de que él sí lo escribió, porque luego en otro curso hago la actividad evaluativa, nuevamente se genera una sospecha, le pregunto al chat que si lo había escrito, me dice que sí, pero lo hacemos desde otros computadores y la respuesta que da el chat es que no. Entonces, ¿qué tan certero es esto? ¿Cómo verificar la información del chat? O sea, preguntas que a uno le quedan ahí para el desarrollo de la actividad académica con los estudiantes. Quería como hacer esa acotación. Muchas gracias, profesor Rafael. Ahí también en el chat ahorita surgió el tema de la evaluación. Creo que en algún punto alguien enunció estudiantes con la categoría o el adjetivo de holgazanes y alguien también hace esa llamada pues como a preguntarnos por formas de evaluación en esta era digital. Y bueno, esto que tenemos que hacer como profesor todo el tiempo, que es como verificar, pero no solamente como desde esa perspectiva castigadora pues y prohibitiva, sino como que antes también de la verificación de qué producciones intelectuales han generado estudiantes en uno u otro curso, en una actividad de índole académico, pues la previa conversación, o sea, es como algo que nunca para antes, yo creo, de la existencia pues, de Internet ya pasteleábamos, ¿cierto? Ya existía la posibilidad de la copialina, del pasteleo, le decíamos pues en mi época de estudiante de bachillerato. Entonces, esa conversación sobre el plagio, sobre el uso indebido de lo que otras personas crean y esa conversación sobre el ejercicio o no del pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, creo que la aparición de aplicativos como este no resuelven eso que ya venía ocurriendo. No es que porque aparece el chat GPT, aparece entonces el plagio, aparece el estudiante holgazán, esto es de tan vieja data, ¿cierto? Entonces, bueno, cosas ahí también como para seguir conversando. Muchas gracias, profe. Y seguía la profe, perdón. Y algo muy importante, ellos hicieron el reconocimiento, o sea, yo no lo hice porque de hecho acá en la universidad trabajo con asuntos de mediación, entonces, pues no me fui por lo punitivo, de hecho les consulté, les pregunté, les mostré, mire, esto fue lo que me dijo el chat y ellos terminaron reconociendo pues como la situación, les dije, ¿qué hacemos? Construimos como unas propuestas de cómo reformular entonces nuevamente la actividad evaluativa, se permitió el trabajo nuevamente de la actividad evaluativa, pero quedó ahí pues como el antecedente en términos de también el uso de estas herramientas, que si bien tú lo manifiestas, el asunto de la copialina, el asunto del plagio, pues eso no nace ahora, pero sí son inquietudes que a uno le van quedando porque
digamos, el uno pasar esa información por herramientas de identificación de plagio, allá no te va a identificar el plagio, pero el chat sí te está diciendo, yo sí lo escribí. Entonces, eso es plagio, eso no es plagio. Y además porque otra de las experiencias, yo trabajo asuntos que tienen que ver con el derecho de autor. Le pregunté al chat que le dije que si me escribía un guión para una película, me escribió para un cortometraje, me escribió el guión para el cortometraje, y luego le pregunto, entonces los derechos, en términos de la propiedad intelectual, los derechos morales, ¿a quién se le reconocen? Y el chat me decía, se te reconocen a ti, o sea, a ti como persona, yo no puedo Ahí, tener esos derechos morales. ahí hay Entonces, sí hay muchas. mucho debate en términos de derechos de autor, ay, perdón, profe, que le interrumpí. No, no, era como finalizar con eso, que el chat me decía que los derechos de autor eran míos, los derechos morales sobre esa creación eran míos, pero yo no puse nada de intelectualidad para la creación de ese guión. Entonces, sí, hay muchas dudas. Sí, hay algo que también creo que está en el artículo de Catalina Ruiz Navarro y también en Solaris, en el podcast que les voy a referenciar ahorita y que les queda en la presentación, se plantea que las legislaciones casi siempre van más lentas que los desarrollos tecnológicos y no solo ahora. Entonces, seguramente estas inteligencias van a generar estos debates porque algunos expertos pues, y personas que reflexionan sobre estos derechos de autor alternativos en estos espectros digitales plantean que la titularidad de los derechos tanto morales como patrimoniales no son de quien formula mm, eh, pregunta o la cuestión al chat, sino pues de las propietarias del desarrollo pues, o del aplicativo. Eso sería pues como una respuesta fácil, pero pues bueno. Sigue el debate. Por eso decimos que aquí hay muchas preguntas sobre y para el chat GPT, pero poquitas certezas, porque estamos hablando pues de un desarrollo relativamente novedoso. Y enseguida, ¿qué profe? Perdón, Geraldine. Eh, sí, Geraldine y Mari, por acá también hay otras dos manitos levantadas, de Olson y Sara Osorio. Bueno, yo voy a proponer que escuchemos a la profe Geraldine, que hagamos la pregunta del profe Juan Daniel Mazo al chat. Ahí vemos qué pasa, qué tan qué tan satisfechas o tranquilas nos sentimos con esa respuesta que nos genera el chat en torno a este interrogante que está muy interesante y escuchamos otras dos participaciones. Entonces vamos con la profe Geraldine. Bueno, muy buenos días, tardes, qué pena, ingresé como con el usuario de Geraldine, pero es mi compañera. De hecho, pues ella está ahí presente y ella fue la que me indicó que porque aparecía con su nombre. Soy profesor de, digamos, de ética, ¿cierto? Y digamos que precisamente cuando estaba todo el boom de ChatGPT, fue como muy coincidencial porque dentro del curso trabajamos un tema que se llama debates éticos contemporáneos y entre esos debates éticos contemporáneos está un tema de trabajar los procesos de automatización y temas de neuroética. Y precisamente como entre esos temas que yo hago como introducción, yo digo que en la actualidad estamos viviendo dos paradigmas muy importantes. Un primer paradigma es el tema de la construcción de nuevas ciudadanías, ¿cierto? Antes los sujetos se construían desde unas ciudadanías ya muy prediseñadas, externas, y ahora son ciudadanías muy propias de cada sujeto y que casi somos, como plantea Aristóteles, tabula rasa, cada uno va limpiando lo que tiene y va construyendo esas propias ciudadanías. Y la segunda que daba como para el debate es que estamos también viviendo un nuevo paradigma y es de nuevas ocupaciones. Y que esas nuevas ocupaciones van muy, digamos, en rompimiento de todo lo que fue esos procesos de la revolución industrial, que nos dedicaron a esos procesos más desde el hacer, ¿cierto? Para el mundo laboral, ¿sí? Y genero una reflexión muy dada como desde Howard Gardner en el libro que tiene Las 5 mentes del futuro, y que él plantea sobre todo que pues lo dice como una forma irónica, dice muy importante que todo se automatice, siempre y cuando nos permitan a nosotros
vivir la vida desde las preguntas originarias, y desde dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes, digamos que quiénes somos, ¿sí? Entonces, con esta introducción, yo estoy como en esos dos dilemas, ¿cierto? En un dilema, y es que estos procesos de automatización de lo que se viene con todo el tema de inteligencia artificial, que pues he estado muy gomoso, hace todo, ¿cierto? De esas ocupaciones que nos han hecho. Cierto, cualquier texto que uno le pida, crear un video, crear un audio, crear una fórmula. De hecho, en este Semana Santa le pedí que me hiciera un itinerario, que iba a visitar un departamento que no conocía, y le decía que me hiciera un itinerario iniciando desde el sábado a las 4 de la mañana y regresando en tal hora, y que me indicara los sitios turísticos, que me hiciera un itinerario con unas distancias lógicas, que me incluyera los kilómetros entre uno y otros, que me incluyera hoteles que tuvieran un costo menor, a mayor o igual a 45.000 pesos, y que me incluyera entre ellos centros recreativos y museos para una niña de 10 años, ¿cierto? Y tanto fue la perfección que yo quedé maravillado cuando fui como en contexto. Yo le preguntaba a las personas, sobre todo a las personas que tuvieran, que fueran conductores de buses, ¿cierto? Le preguntaba qué tan, voy para este lugar, ¿usted qué ruta me recomienda? Y yo palidaba como esa parte, y me pues, parecía como muy lógico, ¿cierto? Entonces eso es como una primera reflexión, que creo que puede ser que este sea una afirmación de esos nuevos paradigmas a los que ya hoy nos tenemos que reflexionar, de esas nuevas ocupaciones por las que vamos a estar, y que entra como en rompimiento de lo que tantos años nos ocupamos. Y el otro son las angustias que creo que todos tenemos, y de a qué nos vamos a ocupar, ¿cierto? Sobre todo porque esta inteligencia artificial sí hace muchas de esas 80%, digamos 99%, como buen paisa, hace el 99% de lo que estamos haciendo actualmente. No, pues muchas gracias, profe. No tomé nota de su nombre, pero muchas gracias pues como por estar aquí, por poner también estos nuevos elementos sobre el debate. Yo creo que la pregunta por lo ético es constante, pero constante. O sea, es como esto que yo decía antes, es como así como la perspectiva de derechos, esta perspectiva tecnoética también es algo que debemos involucrar a todo lo que hacemos, no solamente con el ChatGPT, ¿cierto? Con el correo electrónico, por Twitter, por Instagram. Entonces, ahí puede haber muchas respuestas. Si esto va en detrimento del bien común, cuando lo usamos de tales modos, entonces ahí hay algunas respuestas, pero quería además decir que está surgiendo como una especie de repositorio muy interesante de otras lecturas. Ojalá pues que compañeros de cultura digital y de cultura TIC que podamos como guardar esos enlaces y que podamos compartirlos con los correos electrónicos de las personas participantes, porque aquí no me quiero perder pues como estos enlaces que algunos están quedando en el Padlet, pero otros los están ustedes denunciando. Entonces, así como hizo el profe Juan Daniel, le agradecería, profe, si nos puede compartir esta referencia que nos ha dado hace un momento pues para profundizar un poquito más lo de los 5 elementos. Se me olvidó el nombre completo, pues como del contenido. Em, bueno, entonces voy a proponerles que antes de pasar a otras dos reflexiones, y además porque ya son las 5, tengamos pregunta, tutoriales, guías de cómo hacer más. Ay, ¿me están escuchando bien? Ay, Está deficiente el sonido. ay, ¿qué estará sucediendo? Ay, voy a Mari, te apagar el video. fuiste como 3 segunditos, pero ya te escuchaba. Ya, bueno, sí, ya salió. Ya sé listo. Entonces, bueno, hay distintos contenidos también que nos señalan pues algunas rutas para formular las preguntas como más concretas, muy depuradas, tal vez como también pidiéndole al chat GPT que se posicione. Entonces,
leía que, por ejemplo, si le decimos, si tú fueras un plomero, ¿qué material recomendarías para la reparación de un filtro de agua de no sé qué referencia? Cosas así como, no preguntarle como qué filtro de agua, qué filtro o qué repuesto puede usar para reparar este filtro, así genérico, sino que entre más información muy detallada le demos y más le ayudemos a posicionarse pues como en su mundo de datos, puede ayudarnos pues como, o puede generarnos pues como una reflexión o una respuesta pues como más cercana a lo que necesitamos, aunque siempre va a estar esto que ahorita ustedes han señalado por el chat, que es como no es tan certero a veces, también se equivoca, a veces es confuso, eso pues en mi experiencia es lo que más he encontrado, está un poquito mm, muy perdido a veces sobre algunas cuestiones, entonces tengo que darle mucha información e ir como esculpiendo, como si fuera una especie de escultura en proceso de creación, pues como la roca es tan bruto y hay que ir como forjando y forjando, forjando esa conversación, por eso es difícil pensar que con una sola pregunta vamos a llegar a ese fin de la conversación. Es una conversación más que una herramienta, pues que con una sola respuesta nos va a contar aquello que necesitemos cuando el ejercicio pues es muy específico. Entonces vamos a hacerle la pregunta así como exactamente, literalmente nos la propuso el profe Juan Daniel, pues pueden integrarse las formas en que piensa y se comporta el ser humano a la programación de una inteligencia artificial. Esta es una forma de preguntarle. Entonces vamos a ver qué ocurre con la pregunta así literal y ahorita yo quisiera proponer una vuelta a la pregunta a ver si encontramos diferencias. Ahí ya la formulé. Me dice rápidamente que voy a correr esto. La integración de las formas en que piensa y se comporta el ser humano en la programación de una inteligencia artificial es no, va súper rápido. Como el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones basada en datos. Sin embargo, estas capacidades se basan en algoritmos matemáticos y no son necesariamente equivalentes al pensamiento humano en términos de complejidad y capacidad. Por otro lado, la programación de comportamientos humanos en una IA es aún más difícil. Los comportamientos humanos son complejos y a menudo están influenciados por factores subjetivos como las emociones y las experiencias pasadas. Esto lo decíamos ahorita, ¿cierto? Aunque se han hecho avances en la programación de comportamientos específicos en una IA, como el lenguaje natural y el reconocimiento de emociones, aún hay mucho por hacer para lograr una verdadera integración de las formas en que piensa y se comporta el ser humano en una inteligencia artificial. En resumen, aunque los avances en la inteligencia artificial han permitido cierto grado de imitación del pensamiento y comportamiento humano, la integración total de estos aspectos en una IA sigue siendo un desafío importante. No sé cómo se siente, profe Juan Daniel, con esa respuesta. Pues sí, es un poco pues como la reflexión constante sobre lo que nos diferencia de estas herramientas. Y yo creo pues que el documento que envié, la invitación a que lean a Gergi Gerenzer, pues nos permite entender mucho mejor. También le voy a dejar un link a una Google Talk que él tiene con mucha precisión pues sobre estos temas. Yo creo que la respuesta pues que nos brinda esta herramienta también pone de manifiesto una cuestión y es el límite pues conceptual que hay en relación a las formas en que nosotros tratamos de entender la emoción, por ejemplo, ¿sí? O la conducta. Por supuesto, pues no podemos pretender que con una herramienta programada a través de una lógica matemática, exploremos la profundidad, por ejemplo, lo que nos compartía también el profesor ahora, una decisión éticamente responsable o éticamente pues comprometida. Y ya no decir pues que nos explique qué es el amor, qué es la felicidad, qué es la tristeza, qué es la melancolía, muchas veces nosotros mismos tampoco lo entendemos. Entonces, pues yo creo que ser catastrofistas, pues en el sentido de que no, es que estas herramientas se van a convertir en Skynet, el fin del mundo, tampoco tiene mucho sentido, porque en realidad ni nosotros mismos hemos encontrado la forma de mapear las razones por las que nos comportamos de cierta manera. Y sabiendo, pues además que
en realidad nuestro comportamiento está mediado por asuntos pues, que muchas veces escapan a cualquier tipo de lógica. Daniel Kahneman, el psicólogo también Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, propone que los seres humanos nos comportamos de acuerdo a dos sistemas. Uno es el sistema rápido e intuitivo y el segundo es el lento y el deliberativo. Y Mauricio García Villegas, un columnista, escritor, abogado también colombiano, en un libro pues también muy recomendado que se llama El país de las emociones tristes sobre Colombia, dice que esta forma de comportarnos, el sistema 1 y el sistema 2, se asemeja mucho a lo que hace un barquero en una canoa, ¿no? Lo racional es el barquero, pero trata de controlar el rumbo de una embarcación muy pequeña en lo irracional que es pues como una corriente, un río que es rápida, que es borrascosa, así. Entonces, si somos así los seres humanos, esperar que una máquina pues creada por nosotros actúe de esa forma o entienda lo que queremos preguntar o lo que queremos entender con esa complejidad, pues es muy difícil. Tal cual, es como una de esas limitaciones pues, que se discute en este momento y es como no humanicemos por la fuerza, porque no es posible este tipo de desarrollos. Exacto, eso que usted decía, si ni siquiera nosotros mismos nos explicamos un montón de emociones y sensaciones del día a día, el enojo, la frustración, pues entonces también es difícil esperar como ese tipo de comportamientos eh, humanos en aplicativos pues que son artificiales, ¿cierto? Ahí yo reformulé la pregunta y no dio una respuesta pues como mucho más distinta, ahí la pueden leer. Le dije si podía comportarse pues como y replicar, integrar a su modo de funcionamiento como comportamientos y modos de pensar humanos y en la forma como se expresa. Y dice, bueno, no, eso que está programado y diseñado para ser neutral, objetivo, que no es prejuicioso, que no están ahí sus opiniones personales, que es lo que nosotras y nosotros sí ponemos en juego, pues cuando estamos expresándonos y relacionándonos, pues como con otros seres sociales. Em, bueno, hay otras dos, tres manitos levantadas, entonces, ¿en qué orden están ya? Estaría primero el profe Olson y luego el profe William. Y alguien, bueno, estaría Olson, luego venía Sara, pero veo la mano que la bajó, y luego el profe William. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe, buenas tardes. Voy a apagar la cámara porque tengo un poco de intermitencia y a veces eso me lo ocasiona. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Olson Rodrigo Gil. Yo soy del sistema de bibliotecas, pertenezco al área de formación y cultura informacional. También soy docente de cátedra en la Escuela de Microbiología, en cursos que tienen que ver con sistemas y tecnologías de información, estudiantes de primer semestre en todos los programas de la escuela. Muy bueno este evento, me encanta. Yo le decía a los compañeros que esto lo necesitamos ya, y este no debe ser el primer encuentro, compañeros, debe ser uno de muchos que debemos de tener. Entonces, yo quisiera primero ambientar y, digamos, un poco dar contexto de lo que nos convoca hoy, que es la inteligencia artificial. Específicamente, hay una situación que se nos presentó y es las tecnologías de la inteligencia artificial específicamente para el área educativa. Eso vino ahora con el ChatGPT y unas herramientas que voy a pues como a hablar de ellas. De hecho, voy a compartir en el chat diversos enlaces a herramientas que son de la inteligencia artificial para la educación. Vamos a enfocarlo así. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene muchas cosas. Desde que apareció, una de las principales, digamos, connotaciones que tuvo fue en la finanza, ¿cierto? Con los Bitcoin y todo eso. Pero como nos decían estos días un mexicano que nos dictó una conferencia sobre las inteligencias artificiales en el aula de clase, habíamos 500 personas de toda América Latina conectados, hablándonos de esto. Él decía que hace rato venimos con inteligencia artificial en nuestros celulares y no nos damos cuenta. Y si uno se pone a ver muchas de las cositas que hay, eso es inteligencia artificial, el hecho de preguntarle al teléfono
por una consulta en un buscador. Eso es inteligencia artificial. Entonces, esas cosas nos han venido invadiendo y nosotros las hemos ido usando, pero no siendo conscientes. Ah, sí, eso es inteligencia artificial, que es computacional, que es avanzado, todo eso. Ahora nos viene esto, que son las herramientas de inteligencia artificial que están invadiendo el mundo académico y educacional, específicamente este tipo de prompts. Los prompts, yo les invito a que investiguen sobre prompt, PROMPT. Ese es el mecanismo, es la herramienta para construir cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial. El ChatGPT es una herramienta tipo chat que hay entre varias. Hay unas herramientas, ahí las puse, para hacer curriculum vitae, para hacer imágenes, para hacer videos. Entonces, de acuerdo a, uno va a utilizar la herramienta. Entonces, imagínense la herramienta que es para imagen, los invito. En todas hay que crear cuenta, hay que registrarse. Algunas son .com, otras .rga, y ahorita hablamos de lo que es esa extensión. Quizás esto .com nos está dejando navegar ahora, pero después quién sabe qué va a pasar. Entonces, todas esas herramientas hacen cosas desde la inteligencia artificial. Miren el de las imágenes. Si usted entra allá, crea su cuenta y le dice, necesito una imagen que tenga la técnica de Rembrandt y las imágenes de Van Gogh, qué locura va a ser, y que sea mi foto. Él se la hace, inmediatamente se la hace. Entonces hay varias cosas que yo quiero que ahora desde la academia y los que están patrocinando este evento no nos quedemos en esto, y todos los docentes vinculados a la academia le pongamos el ojo a esto. Con el ChatGPT, este tipo de respuestas automáticas las tiene varios, inclusive Google está tratando de montar una, pero todavía no, están en fase beta. Entonces, lo explicó el señor mexicano Eric, decía, ¿qué hace el ChatGPT para elaborarnos este contexto de texto? Yo soy bibliotecólogo, tengo estudios de posgrado en ingeniería y llevo muchos años, más de 30 años trabajando en la universidad, y llevo ahí 16 años en docencia y en la parte administrativa pues todos los años. Y hemos estado siempre al tanto de las nuevas tecnologías del manejo de la información. Ahorita hablaba el profesor Rafael, me interesó mucho su intervención porque hubo una inquietud, y esa es la inquietud mayor de todos los docentes: si hay plagio. El señor mexicano dijo, no hay plagio. ¿Por qué? La inteligencia artificial, ¿qué hizo? Cogió el gran base de datos de conocimiento humano y extrajo los datos que contienen esa inteligencia humana en el conocimiento. Cuando uno le pregunta, en este caso al ChatGPT, porque, claro, hay muchos tipos de chat que están saliendo y que van a salir, y fuera de este hay varios donde uno le pregunta si está en nueva modalidad. ¿Qué hace él? Va y trae de esa gran base de datos del conocimiento humano y construye según lo que él está codificado. Por eso no hay plagio. Él no hace lo que haría uno, ¿cierto? Copia y pega. Me encontré esto en un artículo de revista, en un libro, en una página, en un blog. Verlo, aquí está, y me lo pego. No, él no hace copia y pega. Él construye a partir de lo que está dicho, explicado. Por eso estos magos de Elon Musk y todo ya le dijeron, no, prohíbanlo, porque les va a dañar el negocio. Citame, yo te cito, referenciame, yo referenciame. Entonces, ojo, hay varias situaciones que tenemos que contemplar. Yo invito a los docentes que ya, tarea, vamos a meternos aquí, vamos a empoderarnos de eso, ya. No nos vamos a dejar engañar. Entonces, hay un aspecto que nos habló el conferencista, decía, de estas herramientas se tratan dos cosas: evitar que el estudiante piense que va a engañar al docente, y evitar que el docente sienta que está engañado. Esas dos cosas vamos a evitarlas. Yo comienzo el semestre ahora en la Escuela de Microbiología el próximo lunes y estoy preparando mi ejercicio ya con ChatGPT. Aquí lo tengo preparado. Entonces, cada uno, como es un curso de cultura informacional donde contempla la investigación, partimos del tema de investigación y la pregunta, cada uno le hace la pregunta de investigación que me va a plantear en el tema de ellos al ChatGPT. Yo se la voy a direccionar, y lo que le responda al ChatGPT no va a ser su argumento, va a ser la base del conocimiento para él construir conocimiento. Luego viene y le va a dar un taller de manejo de fuentes de información, bases de datos documentales bibliográficas, vamos a dar de plagio, referenciación, citación, les va a enseñar gestores de referencia y vamos a hacer la práctica, redactar, citar, referenciar, no va a poner plagio. Y lo que le dijo el ChatGPT va a ser construcción de análisis crítico, lo dijo ahorita Marisa. Ahí es donde tenemos que intervenir nosotros.
Hay varios ejercicios, Marisa, que me gustaría que lo hicieras ya en el chat, donde los docentes podemos utilizar la metodología de la pregunta e irla llevando. Yo he conversado mucho con el ChatGPT. Ha llegado un momento en que lo saturo. Me dice, no sé, voy a investigar más. Porque es eso. Él se agota y uno lo agota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a involucrarlo en estas clases, vamos a enseñarle al estudiante y vamos a decirle que no lo agote. Y todas las preguntas me las va a poner en un texto de análisis crítico y va a construir a partir de la referencia, o sea, ir para la biblioteca digital, física, va a leer, va a tomar referencias, hay que enseñarle a citar, referenciar, no plagiar, y va a construir el texto. Si no lo hacemos así, vamos a estar engañados y que el estudiante piense que nos va a seguir engañando. Ahí les comparto las herramientas, hay muchas herramientas. Para la parte educativa es simplemente uso y manejo. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer inteligencia artificial desde la programación, eso lo hacen los expertos. Ahí hay una aplicación para los programadores, les ayuda. Si usted mete ahí y no es programador, usted dice, diablos, ¿qué es esto? Pero si es programador, lo entiende. Pero está el de las imágenes, está el del chat, está el del currículum vitae, etcétera, que sí tenemos la capacidad de los docentes ponerlo. Ay, Hay unos profe, ejercicios. queda súper invitado para que nos comparta una o varias de estas sesiones de Cultura TIC, porque yo creo que quedamos súper antojadas y Marisa, antojados de saber más. lleven esto a Vicerrectoría de Docencia y que sea extensivo para todas las facultades de la universidad y traigamos expertos internacionales y que nos den charlas así. Metámonos con esto, por favor. Yo pido eso a toda la universidad, no nos quedemos. Esto ya es una moda. Es una moda. Entonces el profesor dice, no me saquen de ChatGPT. No, venga, vamos a preguntarlo y vamos a acorcharlo, vamos a agotarlo. Entonces le crea lo que dijo Marisa, el pensamiento crítico de qué le pregunto a este man. ¿Qué le pregunto? Mire a la izquierda ya Marisa lo que ha hecho. Le va creando un menú de todos sus nuevos comentarios. Si le das click New Chat y le pones, colócale, público objetivo, 2 puntos. Abajo. Público objetivo, 2 puntos. Entonces escribes estudiante de universidad. Luego le pones espacio estilo 2 puntos. 5 analogías con números, 5 analogías. Espacio 5 analogías. ¿Te pegó? 5 analogías. Espacio tema 2 puntos. Entrelazamiento cuántico, ese es el tema, con Z, entrelazamiento cuántico, y lo pones a buscar. Vamos a ver. Eso es. Entonces, y hay otras metodologías. El exponente también mostró otra metodología de cómo trabajar con los estudiantes. Hizo 3 ejercicios, uno en física, uno en teoría del conocimiento y uno en literatura. Qué maravilla, De modalidad de pregunta, así como lo hizo Marisa, así como lo plantean, es infinidad. Y la mentalidad y idea del profesor, bienvenido sea. Hasta aquí llego, Marisa, muchas gracias. No, gracias a usted, profe. Qué bueno escucharlo y pues creo que sí, de eso se trata, de poner estas temáticas en boca de todas las personas posibles, que tengamos interacciones, no solamente de hecho en la universidad, que esto sea un tema en el bar, a la hora de la comida, con la familia, el domingo, cuando estamos haciendo el sancocho con Sí. la familia, hablemos de esto y de que eso qué significa y que no sea un tema ajeno también para madres, padres. Perdón, están haciendo un montaño aquí. Bueno, le voy a dar la palabra a otra persona que tenía la mano levantada, ¿cierto? El profe William Cornet. Bueno, ¿me oyen? ¿Me oyen? Sí, profe, súper bien. Bueno, muchas gracias. Vea, yo tengo unos comentarios. Punto número 1. Yo he utilizado, yo soy profesor titular del área de la salud en neurología, pre y posgrado. Yo he utilizado la herramienta, y pues en mi experiencia tiene limitaciones, porque cuando le pido, digamos, análisis de información, o información sobre temas, por ejemplo, tumores cerebrales, infecciones
infecciones del sistema nervioso o enfermedades degenerativas, pues da las respuestas, pero siempre encuentro que es limitada y que el aprendizaje del estudiante puede ser mucho mejor cuando accede a los artículos, a los metaanálisis, a la información de manera más amplia. Punto número uno. Punto número dos, las referencias, cuando uno le pide referencias, siempre, a mi juicio, son limitadas las referencias que le proporciona a uno el chat, pues la herramienta, el chat GPT. Y igualmente, otra limitación que yo le he observado es que, por ejemplo, en unas búsquedas que hice sobre un filósofo español, tal vez de los más importantes después de Ortega y Gasset, que es Gustavo Bueno, que ha desarrollado todo lo del materialismo filosófico y elementos pues muy interesantes desde el punto de vista filosófico. Construyó una sistema filosófico. Es muy pobre debido a que muy buena parte de la información que ha desarrollado ha sido a través de libros y no está dentro de los artículos o en inglés. Entonces, yo sinceramente le veo limitaciones en la hora actual. Eso no quiere decir que nosotros como docentes podamos y nuestros estudiantes usar estas herramientas, pero es posible, obviamente, que hacia el futuro todos estos desarrollos siguen siendo herramientas útiles para la docencia o la investigación. Ejemplo, por ejemplo, en China, tuve ocasión en una presentación que se hizo con la UNESCO, el uso para la enseñanza del inglés, donde hacían también reconocimiento facial de las emociones de las personas que estaban ahí. Y Se me fue el pues, profe. aló, ¿me oye? ¿Me oye? Lo ultimito, los últimos 30 Sí. segundos se me fueron. Bueno, para mí, pues, este ejemplo de los chinos con el uso de inteligencia artificial y reconocimiento de los rostros de las personas para la enseñanza en inglés es interesante en un estudio, pues, en una documental con la UNESCO. Pero lo que yo quiero destacar es darle la vuelta al revés a este tema. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros finalmente, cuando yo veo todo esto, yo me siento como un consumidor. Igual que ocurre con los desarrollos tecnológicos, los desarrollos científicos, especialmente en tecnologías que casi siempre se hacen en países desarrollados y nosotros finalmente emocionados, como he visto, pues que estamos muchos de nosotros, pues no dejamos de ser consumidores. Y ustedes saben todo el debate que hay en el mundo sobre la geopolítica del conocimiento, el debate que hay ahora sobre los superconductores y todos los microchips de menos de 5 nanómetros o 4 nanómetros, y el debate que hay pues de dialéctica de imperios o de naciones entre los Estados Unidos, el mundo anglosajón y el mundo chino y eslavo, chino asiático y eslavo, en torno a que es realmente lo más importante y es donde nosotros estamos supremamente atrasados, especialmente en el desarrollo de las tecnologías, ¿cierto? No solamente para esta parte informática y comunicación, sino también en la parte aeroespacial, en la parte médica, con todo esto de las tecnologías para medicina de precisión. Nosotros simplemente somos consumidores. Eso es lo más lamentable, y eso se vio con la pandemia, pues que las vacunas las fusionan en el extranjero, hasta las mascarillas de 95, etcétera. Entonces, esa es una reflexión que quiero dejar sobre la mesa porque obviamente esto lo usamos y yo, por ejemplo, llevo muchos años trabajando en la parte de educación y en la universidad y en investigación, y me tocó cuando fui estudiante hacer mi tesis de grado en una máquina de escribir con corrector ahí, pues, y ya ver todos los avances tecnológicos que existen y que me facilitan. Me tocaba ir a la biblioteca a buscar en el índice médicos a mano, lleno de polvo, y ahora tener pues todas estas oportunidades tecnológicas que no las vamos a desechar. Pero lo más grave para mí, y es la parte de la vuelta al revés que le quiero dar al tema, es el atraso científico y tecnológico que nosotros tenemos para la generación de esos. O sea, vamos a estar dependientes completamente, eso sí, emocionados por los avances. Y ahí también quiero señalar otro, ya con esto finalizo para no aburrirlos.
es que incluso en mucho del lenguaje que nosotros utilizamos y lo que está ocurriendo en las universidades, sobre todo en ciencias sociales, es que hemos adoptado mucho el discurso anglosajón que se origina de toda esta parte de la Agenda 2030 del Club de Roma, ¿cierto? Sobre el cambio climático, la fundamentalismo ambientalista, toda la ideología de género, e inclusive en el lenguaje que muchos de nosotros utilizamos, usamos todo ese discurso que no es más también que el consumismo que estamos dando también con las tecnologías, pero que se está dando a nivel ideológico, que es lo que se llama la subordinación fundante, que yo le recomiendo, hay un autor que se llama Marcelo Gullo, argentino, que habla sobre todos estos temas de la subordinación fundante. Y nosotros sin saberlo somos, ahí también somos consumidores de todo lo que se construye a través de todas estas estructuras globalistas, ¿no? Entonces yo, digamos, yo no excluyo la utilidad que tiene para la docencia, para la enseñanza, para la investigación, todas estas herramientas, y las vamos a tener que utilizar. Lo más triste es la brecha que hay entre el que nosotros seamos consumidores y todo este desarrollo del sector secundario de la economía supremamente atrasado. Esa es como la reflexión, profe Marixa, y de todas maneras, sí, muchas gracias por este tipo de espacios. Gracias, profe William. Qué enriquecedor escucharle. Yo creo que usted pone en tensión algo que en particular también desde el área de cultura digital estamos como todo el tiempo problematizando y es eso, es como qué asimetrías hay en nuestras sociedades que nos tienen que conducir a hablar con escepticismo sobre estos desarrollos cuando no todas las personas tienen el mismo acceso y cuando además estos aplicativos, estos algoritmos, estas programaciones no están siempre en pro de los bienes comunes y de desarrollos en escala de defensa de derechos fundamentales como la salud, como la educación, como el acceso a vivienda digna o la soberanía alimentaria. Y muchas veces estamos como viendo desarrollos que pueden estar como más asociados a la mercantilización, pues como, y a la información como producto que igual favorece a unos pocos, pues, y a unos intereses muy particulares. No perder de vista esas asimetrías, entender que existen esas brechas es como fundamental y claro, sacarle como el provecho que podamos con toda la perspectiva de derecho siempre, con esa transversalidad ética sin duda alguna en todo momento, es importante, pero también como no perder de vista que esto no es un territorio muy esperanzador para todas las personas por igual y que las desigualdades de lo presencial, por supuesto, cubren también lo digital, la vida digital. No sé, creo que ya pues nos hemos pasado un ratico bueno, estamos como 4 minutos de la hora del momento de cierre. Yo dejé aquí los enlaces de las recomendaciones que igual van en la presentación, pues que de pronto les será enviadas. Ahorita John nos va a explicar cómo podemos acceder como información asociada a Cultura TIC. Decirles que bueno, este era un ejercicio conversacional, que por supuesto no podíamos llegar aquí como con certezas, como no creo que las tenga nadie en ningún lugar. Permanente como contradicción, interpelación. Disculpen, porfa, es que estoy en un taller gráfico donde están taladrando porque están montando una obra. Pero bueno, despedirnos, no sé si John puede ayudarnos pues como con el cierre contándonos de la próxima sesión y toda la Maris, gratitud para ustedes que estuvieron conectadas y conectados hasta esta hora. bueno, lo voy a hacer un poco rápido, un tema de respeto del tiempo. Muchos han estado preguntando dónde pueden obtener la grabación. Nosotros nos comprometemos que el lunes de la próxima semana, al correo con el que ustedes realizaron la inscripción, les enviamos la grabación de este taller y vamos a hacer una recopilación como de todos esos recomendados que estaban en el chat para compartirles un documento con esos recomendados. Pero más importante aún, les vamos a compartir un formulario de inscripción porque es que como comunidad, como Cultura TIC, tenemos un espacio en el cual todas las grabaciones que se han tenido en los talleres pasados se encuentran ahí almacenadas. Entonces ahí pueden acceder a las grabaciones de los talleres pasados, los talleres que vienen a continuación si de pronto no pueden asistir a alguno, y también hay unos recomendados. Ese espacio funciona así, una comparación a grosso modo, como Facebook.
Entonces, vos sos miembro de esa comunidad y ahí todos estos enlaces que ustedes están compartiendo, también los pueden colocar y compartirlos allá en la comunidad. Entonces, el lunes les vamos a compartir la grabación de este encuentro, les vamos a compartir un recopilado de todas las recomendaciones que ustedes hicieron y les vamos a compartir un formulario de inscripción para que ustedes, por favor, si quieren hacer parte de esta comunidad, lo puedan hacer. Y para el próximo, iba a decir jueves, para el próximo miércoles, les voy a compartir pantalla por acá, están súper invitados a la misma hora, abril 19 a las 4 de la tarde, donde hablaremos del tema sobre las inteligencias artificiales en series y películas, representaciones del futuro. Y dentro de 15 días, abril 26, tenemos otro tema que tiene que ver con el de inteligencia artificial en educación, que hoy se mencionó, a unos aportes bastante interesantes, entonces súper invitados para estos dos próximos talleres. Esto sería todo, Marixa, serían como los, ¿cómo se llama? La publicidad pagada. Con esto podríamos ir cerrando. Mari, muchísimas gracias por el taller del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y de nuevo la invitación está abierta todos los miércoles a las 4 de la tarde. Gracias a ti, John. Gracias a todas las personas que se conectaron y nos encontramos en una nueva sesión de Cultura TIC. Seguimos en contacto.